Bueno, jóvenes, muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la clasificación de los suelos. La clasificación de los suelos la vamos a ver desde dos sistemas diferentes. Antes de, de iniciar este tema, bueno, pues en este caso, esta clase, estuvimos platicando con varios de ustedes y preguntaban de qué pasa con algunas pruebas que se van a realizar. La mayoría de pruebas se realizan en un laboratorio de mecánica de suelos. Este laboratorio de mecánica de suelos tiene una lista de actividades por realizar, como por ejemplo, una prueba más común es la prueba que le va a pedir a uno hacia la empresa para que le puedan dar a uno qué tipo de resistencia va a tener, es decir, qué reacción el terreno va a tener, para que esa empresa pueda darnos la reacción que va a tener, nos va a dar diferentes datos, no solo la cantidad de kilogramos por metro cuadrado o kilogramos por centímetro cuadrado que pueda soportar. Nos va a dar incluso hasta cuál es la configuración del suelo. Para esto lo que hacen es identificar y poder clasificar el suelo. Hacen algunas excavaciones, las cuales les permite poder conocer cuál es el tipo de suelos. Este tipo de excavaciones se vuelven como una radiografía donde se pueden ver los diferentes horizontes, los diferentes estratos del suelo. Aparte, hacen diferentes tomas en diferentes lugares, eso les permite conocer tanto el color, la textura y poder saber cuáles las diferentes propiedades que vimos de la clase pasada, plasticidad, cohesión, eh, ¿cómo se llama? Nivel de fractura, tipo de suelo, los límites líquidos, plásticos. Entonces vamos a ver que se pueden ir desarrollando de diferentes maneras. Por ejemplo, acá se pueden ver que hay dos tomas diferentes, una C31, un C48. Va a depender mucho del tamaño del terreno, cuántas pruebas decida hacer la empresa. Dependiendo, va a darse cuenta si pueden haber, si hay muchos cambios en los tipos de horizontes, pues va a tener que hacer una cantidad de pruebas importante. Aquí podemos ver incluso que llegan hasta las 124, pero puede ser que también el terreno haya sido muy grande. Y podemos ir viendo que cada una de ellas presentan diferentes cualidades el tipo de suelo. Por ejemplo, la C7 nos podemos dar cuenta que el nivel freático está mucho más elevado que algunas otras. El nivel freático es el nivel del agua donde se puede encontrar. Lo podemos darnos cuenta en la imagen cómo rápidamente aparece, a diferencia de las otras que no aparece humedad aún así con el mismo nivel de excavación. Pero vamos a ir directamente a la clasificación de suelos. Y ahí no sé si nos puedes apoyar leyendo. Sí, Inge. Gracias. Clasificación de suelos. La determinación y cuantificación de las diferentes propiedades de un suelo tienen como objetivo último el establecimiento de una división sistemática de los diferentes tipos de suelos existentes, atendiendo a la similitud de sus caracteres físicos y sus propiedades geomecánicas. Una adecuada y rigurosa clasificación permite al ingeniero de carreteras tener una primera idea acerca del comportamiento que debe de esperar de un suelo como cimiento a partir de propiedades de sencilla determinación. Normalmente suele ser suficiente conocer la granulometría y plasticidad de un suelo para predecir su comportamiento mecánico. Además, facilita la comunicación e intercambio de ideas entre profesionales del sector, dado su carácter universal. Gracias, Jair. Sí, nada, Inge. Bueno, vamos a conocer que para poder clasificar los suelos existen principalmente dos sistemas. En general en México y en algunos lugares de otros lugares del mundo, por ejemplo Estados Unidos, se aplican esas dos pruebas. Es el sistema AASHTO por sus siglas en inglés, y el sistema SIUX, igual por sus siglas en inglés. El más conocido, el Sistema Unificado de Clasificación de los Suelos, Sistema Unificado de Clasificación de los Suelos, SIUX por sus siglas. Vamos a ver que ambos métodos se basan en la determinación de ciertos valores que nosotros hemos trabajado, como son la composición granulométrica y los límites de Atterberg. Recordemos que los límites de Atterberg son los límites líquidos, plásticos, y para obtener la parte semisólida, los de contracción, para poder conocer cuáles son los niveles de cantidad de agua que puedan tener. La clasificación según el sistema AASHTO se utilizan en vías y el sistema de unificado se ocupa para cimentaciones. Por eso es importante conocer los dos. Uno es para la parte de terraplenes y
situaciones de carreteras y en el segundo para todo lo que correspondan a cimentaciones. Bueno, el sistema AASHTO, constituido más o menos en 1945, vamos a ver que lo que representa es un sistema que permite la clasificación del suelo en 7 grupos basados principalmente en la determinación del laboratorio granulométrico, la parte de límite líquido e índice de plasticidad. La evaluación de cada grupo se hace mediante un índice de grupo, el cual se calcula por la siguiente fórmula. Es una fórmula desarrollada de manera empírica, es decir, que no es que sea una ley universal, sino que nada más es una relación en datos. Es F menos 35, siendo F la cantidad del material que pase por la malla 0.08. ¿Sí? Menos 35 multiplicado por 0.2 más 0.005 por el límite líquido, lo que podamos tener de líquido menos 40 más el 1% multiplicado por nuevamente el porcentaje que pasó por esa malla 0.08 y menos 15 y por último el índice de plasticidad menos 10. Si IG es un número entero y si es negativo lo vamos a denotar con un número 0. Y aquí están los 7 grupos que vamos a trabajar, desde el grupo A1 hasta el grupo A7. Cada uno de los grupos, si se pueden dar cuenta, están divididos en diferentes partes. Vamos a darnos cuenta que el grupo A1, el A1, es un tipo de suelo el cual presenta fragmentos de roca, de grava y arena. Fragmentos de roca, grava y arena. Ahí donde dice tipo de material más común. Por eso vamos a darnos cuenta que van a tener mayoritariamente porcentajes en mallas mucho más grandes. Dice, en A3, dice, vamos a tener una arena fina. En este caso, el índice de plasticidad y índice de líquidos no van a estar aplicando porque pues, son materiales muy grandes. Recordemos que únicamente aplican a otros materiales, como son los limosos o arcillosos. Después, ya del grupo A, del A2, todo el grupo A2, dependiendo de su tipo de clasificación, vamos a tener suelos que van a ser gravas o arenas, pero en tamices limosos o arcillosos. Repito, gravas o arenas en tamices limosos o arcillosos, los cuales, en cierta manera, permiten conocer, es como si tuviéramos un limo o una arcilla y dentro de ellos tenemos un poco de arena y un poco de grava. Repito, tenemos un gran suelo que en general es limo o arcilla y dentro de ellos tenemos un poco de arena y un poco de grava, así algunos pocos. Y por último, los grupos A4, A5, A6 y A7 completamente limosos o completamente arcillosos. A4 y A5 limosos, A6, A7 arcillosos. No sé si tengan alguna duda. Yo tengo una duda con la calificación de la subrasante, perdón. ¿Qué es eso? La clasificación del subrasante es el tipo de material que vamos a tener. Es decir, la capacidad que va a tener el suelo para poderse utilizar. Vamos a darnos cuenta que las primeras van a ser buenas y las últimas van a ser pobres. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua va a hacer que no sean muy buenos materiales. Inge, gracias. Oiga, Inge, otra pregunta con el número de mallas. Mientras más grande sea el número de la malla, ¿es mucho más pequeño Exactamente, el agujero? exactamente. Ah, ok. Por Siendo la eso malla, en los suelos limosos y arcillosos dice que más del 35% de la muestra pasa por la malla número 200. Entonces es un agujero muy pequeño. es un agujero muy, muy pequeño. El de la malla 200 ya son décimas de milímetro, Ah, ok. el tamaño que va a tener. Ya, Y ya. precisamente Gracias. vamos a esto, dice, son aquellos que el 35% menos del material fino pasa por un tamiz número 200, el más pequeño. Estos suelos forman los grupos 1, 2 o 3. Ahí está. Grupos A1 son mezclas de suelos bien graduados, de fragmentos de piedra, grava, arena o material ligante pocamente plástico. Es decir, prácticamente no vamos a tener cohesión,
no vamos a tener plasticidad, no vamos a poderlo hacer en forma de cilindro, ni tampoco podemos ver si va a tener cohesión. Prácticamente lo que vamos a tener son elementos sólidos. En los grupos A1 y A2 existen algunas separaciones, algunos que puedan ser un poquito más ligantes, otros menos ligantes, pero en general es la misma constitución. Entre los grupos A2, que son los importantes, son suelos aún así granulares. Sin embargo, vamos a ver que contienen menos del 35% del material fino y no pueden ser clasificados como A1 y A3. ¿Por qué no pueden ser? Porque tienen un poco mayor de humedad. En el caso del A4, A5, A6 y A7, son suelos limosos, poco o nada plásticos, que tienen 75% o más del material fino, es decir, 75% pasaron por lo menos por la malla 200. Además, se incluyen en mezclas donde aparezca limo con grava o limo con arena. La diferencia entre uno y otro es la capacidad de elasticidad que pueda tener. Y los grupos A6 y A7 son por lo menos 75%, al menos 75% de estos suelos pasan por la malla 200. Tienen que tener porcentajes de arena y grava menores al 64%. Así de todo el matriz, vamos a ver que por lo menos el 36% son limo o arcilla. Y sus límites líquidos suelen ser mucho más elevados. Entonces, eso va a permitir, vamos a ir, aquí está. Esta es la carta de plasticidad de Ashton. Carta de plasticidad de Ashton. Vamos a ver que si tenemos nosotros un suelo, el cual tiene un límite líquido dependiendo del valor. Vamos aquí, recuerden que para todas estas pruebas es importante tener dos datos de nuestros materiales, que son el límite líquido y el índice de plasticidad. Por ejemplo, nosotros propongamos que tomamos unas muestras y de las muestras nos dijeron que en la primer muestra, en la muestra número 1, el límite líquido correspondía a un valor de 35% y teníamos un índice de plasticidad del, vamos a ponerlo, del 30%. Entonces, en esta carta de plasticidad de Ashton, que recordemos que Ashton son para carreteras o terraplenes, 35% significaría que estaríamos más o menos como en esta parte. Y dice que en el índice de plasticidad IP sería 30%, más o menos en este punto. Entonces, aquí estaríamos. No sé si lo logran ver, jóvenes, en qué punto estaríamos. ¿Sí lo logran ver, jóvenes? Eso de acuerdo al índice de plasticidad y Índice el líquido. límite líquido. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué tipo de suelo tendríamos? Un suelo A6. Si nosotros, por ejemplo, digan, ¿sabes qué es? Que no, el límite líquido en una prueba número 2, sí teníamos un índice de plasticidad de 30%, pero el límite líquido en otro lugar fue del 60%. Entonces, nos vamos a dar cuenta que estaríamos 60% 30 y ya tendríamos un tipo de suelo A7. Y si, por ejemplo, nosotros tuviéramos mucho menor, se dan cuenta que son importantes. Aquí tenemos dos datos importantes. Los suelos se dividen en dos puntos y quiero que se den cuenta. Cuando tenemos en la parte superior son todos los valores donde el índice de plasticidad es mayor a 10 para A6 y A7. A6 y A7, índice de plasticidad mayor a 10. A4 y A5, índice de plasticidad menor a 10. ¿Por qué hablamos de esos cuatro grupos? Porque recuerden que los otros, el 1, 2 y 3, son tipos de suelos que tienen más arena y más grava. Entonces no tiene plasticidad, por eso no se cuentan acá. Entonces, índice de plasticidad mayor a 10, vamos a ver que pueden ser A7 o A6 y menores de 10, A4 y A5. ¿Y cómo sabemos cuáles son? Tenemos otra línea importante que es el límite de líquido, el límite de liquidez cuando es valor del 40%. Si es menor a 40%, ya sabemos que de plano va a ser A6 o A4 y si es mayor a 40, A7 o A5. Creo que en general es un tipo de forma de representación bastante sencilla. No sé si tengan alguna duda. Creo que no, Inge. ¿No? Inge, ¿qué es un terraplén en sí?
Un terraplén es la formación básica para formar una carretera. Es la sinuosidad donde vas colocando las diferentes capas hasta formar el terraplén completo. De ahí es donde se pone el asfalto. Exactamente. Ah, ya. Gracias. Bueno, vamos entonces con la otra clasificación. La clasificación unificada de suelos, por sus siglas SUCS, Sistema Unificado de Clasificación de los Suelos. Es un sistema ideado más o menos en 1942 por el ingeniero Arthur Casagrande, el cual determinó, al trabajar para el Buró de Carreteras en Estados Unidos, desarrolló ese tipo de sistema. Ese tipo de sistema utiliza varios de los cálculos que él mismo diseñó. Es un sistema concibido para la identificación de los suelos para un terreno. Normalmente, al día de hoy, como lo vimos, se ocupa principalmente para la parte de cimentación. Por eso, para nuestra materia va a ser importante debido a que vamos a terminar con esta parte de cimentaciones. En el primer paso consiste en conocer o identificar el tipo de suelo, si es orgánico o no es orgánico. De serlo, se anotan las principales características, textura, color, se identifica si vamos a tener una turba, es decir, si vamos a tener ¿qué me dijiste que tenías en tu suelo, Yair? ¿Qué era abono? Perdón. Turba. Sí, es como un tipo de abono. Son de Sí, esas bolsas que ya te venden para las macetas y todo eso. sí. La turba es un tipo de abono para que se pueda entender. Y si no lo es, se continúa con el procedimiento de suelos. Bueno, aquí lo vamos a dividir dependiendo de las letras. Bueno, las letras están dadas por, como es un sistema norteamericano, es un sistema a nivel mundial, pero fue creado por un norteamericano, por eso los prefijos y sufijos están en inglés. Grava, gray, entonces vamos a ver que utiliza la letra G, arena, sandy, S, limo, mud es M, clay, arcilla, C, orgánico, o bueno, orgánico, O y turba, PT. Y vamos a ver, vamos a subgraduarlas con una letra W, bien graduado, P, pobremente graduado, M, limoso, C, arcilloso, L con un límite líquido alto, H para un límite líquido bajo. Creo que en general ahí no hay mayor dudas en cómo lo vamos a clasificar, nada más pues recordar el tipo de prefijo para poder conocer qué tipo de suelo tener. Entonces, vamos a ver que podemos tener varios tipos de suelos. Vamos a tener dentro del grupo de las gravas, voy a hacer un poquito más grande, ahí está. Ahí está. Dentro del tipo de las gravas, vamos a tener las gravas donde en el tamiz número 4, aquí, si se dan cuenta, en el anterior era muy importante el 200, aquí el tamiz importante es en la número 4, el que tiene un tamaño de 4 milímetros, que es el que divide propiamente del que se mide en pulgadas al que se mide ya en número 4, número 10, número 20, aquí es número 4, es la que divide ese punto, es como la parte medular, la de 4 milímetros, dice, si pasa si el 50% queda retenido, si el 50% queda retenido en el tamiz, vamos a hacer gravas. GW es una grava bien graduada, pobremente graduada, una grava limosa o una grava arcillosa, cualquiera de esas tres, esas cuatro, podemos tener que sean limpias las primeras dos, las bien graduadas o más graduadas, y van a ser con finos, es decir, con material fino como limo o arcilla, para las siguientes dos. ¿Cómo vamos a ver si son limpias o finas? Dependiendo de la cantidad del porcentaje que hayan quedado por el tamiz, menor a 5 o mayor a 5. Bueno, vamos con las arenas. Esto significa que en la malla número 4 únicamente quedó menos del 50%, ya no más, menos del 50%. Significa que son SW. Recordemos que la letra S significan arenas. Y nuevamente bien graduadas, probablemente graduadas, componente limoso y arcilloso. Y de ahí vamos con lo que son los limos, los peños orgánicos, la tuba, las arcillas. ML, recordemos que son, ¿se dan cuenta? Las primeras eran con las 4 letras principales, graduada, pobremente graduada, limoso o arcilloso. Y ya después de esas ya son limo con la letra M, con L, limo con baja cantidad
perdón, con un alto nivel líquido o alto límite líquido, limo, H, con bajo nivel líquido, y así vamos a ir cambiando entre una y otra, low o high, así vamos cambiando entre L y H, dependiendo de el valor que tengamos en cada uno de ellos. Y aquí, disculpen jóvenes, aquí en esta diapositiva está al revés. Límite líquido alto es con H y límite líquido bajo es con L, low y high. Aquí no me he dado cuenta en esta parte de acá arriba. Bueno, regresar, ahí está. Bueno, para ahí este material se los voy a subir para que puedan tener claro este punto. Como lo estamos diciendo, la letra G representa la grava, gravel, la arena S, arena o sand, limo M y arcilla o clay es con la letra C. Bien graduada, ¿por qué se ocupa la W? Porque es well graded, P, poorly o bajo. Bueno, ahí ya su compañero Seyair nos puede dar un poquito de clases. Aquí lo que les decía, disculpen ahí la diapositiva anterior, L, low, baja compresibilidad y H, pues alta compresibilidad o alto nivel de líquido. En general, vamos a hacer que es un mismo tipo de sistema, se divide bajo los mismos tipos de idea clara y caemos en una carta de plasticidad de los suelos. Esta carta de plasticidad de los suelos propiamente es el mismo tipo de idea. Si se dan cuenta, tenemos una idea muy igual, con la misma idea. Tenemos 3 líneas fundamentalmente, igual que la anterior, pero vamos a ver cuáles son las dos más importantes. La primera es, voy a cambiar de color, aquí está. La primera es esta. Es si el límite líquido es mayor a 7, si el índice de plasticidad es mayor a 7. Cuando es mayor a 7, podemos tener ML, un limo pobremente, con poca compresibilidad, o arriba vamos a tener un CL que significa una, ahí se me fue la letra, una arcilla pobremente, con pobre cantidad de compresión. Después de eso volvemos a tener otra línea importante que es esta, la vertical. Esta está en un límite líquido igual a 50%. Antes de ellos tenemos los grupos, como nos podemos dar cuenta, CL, ML o incluso hasta OL. Y después de esto vamos a encontrar el CH, OH o MH. ¿Cuáles son los grupos que tenemos acá? Los que están de la línea hacia abajo. No aparecen lo de gravas y no aparecen de arenas. Nuevamente, ¿por qué? Porque son suelos que no tienen plasticidad. Recuerden que ambas cartas son cartas de plasticidad de los suelos. Las anteriores, al no tener plasticidad, no están correspondientemente en estos grupos. Aún así, es importante también reconocer que hay una línea divisoria, que es esta, de manera diagonal, que va a depender de los datos que tenga yo entre el índice líquido, el índice plástico y el límite líquido, donde podamos tener qué tipo de suelo. No sé si tengan alguna duda o pregunta en esta carta. Yo tengo una duda, pero ¿cómo funcionan las diferentes mallas? ¿Lo ponen en el material y las comprimen? ¿O es por algún tipo de, cómo se le llama? Ya ve que hay algunos matices donde nada más se sacuden y va cayendo el material. Bueno, jóvenes, en el sistema unificado de suelos, para terminar este punto, vamos a encontrar esta tabla. Esta tabla permite el designio general. Si se dan cuenta, aparece desde las gravas, las arenas, los limos, las arcillas y los suelos o turbas altamente orgánicos. Aquí está precisamente la carta de plasticidad de este sistema, cómo se subdivide, y aquí lo podemos ver. Entonces, GW, gravas altamente bien graduadas, mezcladas entre grava y arena con poca o nada cantidad de materiales finos. Es decir, prácticamente estamos hablando de gravas o arena. Vamos a tener después las gravas mal graduadas, después las que tienen limo o arena, las que tienen arcilla, las arenas que están bien graduadas, mal graduadas, las que tienen arena o limo y las que tienen arcilla.
Después de eso, aquí hay una línea divisoria, si se dan cuenta, general. Aquí tenemos lo que sería suelos de partículas gruesos. Suelos de partículas gruesos tenemos en este punto. ¿Sí? Toda esta parte. Tenemos suelos en la parte superior, suelos suelos de partículas gruesas y después hacia abajo tenemos suelos de partículas finas, las que ya entran en esta carta de plasticidad. Nos vamos a dar cuenta de los limos arcillosos, de las arcillas orgánicas, de los limos orgánicos y así vamos a ir con cada uno de ellos, o de la parte orgánica con arcilla. Y aquí está su carta de plasticidad. Entonces vamos a darnos cuenta cómo aquí la importancia son dos puntos importantes o dos datos importantes: límite líquido e índice de plasticidad. Para cualquier de los dos sistemas, AASHTO o sistema unificado, van a ser de importante sustancia porque son los que nos van a permitir precisamente conocer qué tipo de suelos tenemos. Ahorita me comentaban de que la mecánica de suelos, cómo va aplicando a diferentes lugares. Vamos a ver cómo aplica un terraplén. En este caso, en el terraplén, recuerden, estaríamos hablando de un tipo de sistema tipo AASHTO. Entonces, pues, ¿qué son los terraplenes? Son estructuras que se constituyen con materiales y productos de cortes y procedentes de bancos con el fin de obtener un nivel subrasante que indique el proyecto, es decir, una cantidad de toneladas por metro cuadrado, kilogramos por centímetro cuadrado, para poder tener una cimentación o poder tener un elemento en forma de talud que nos pueda servir como elemento para cualquier tipo de carretera o material. Esto según los datos que tiene la Secretaría de Transportes. Un terraplén, aquí podemos ver, tiene varias capas, tiene el cuerpo del terraplén, tiene un material que sale sobre ancho, que es un material que no permite el desfogue del material central. Después tiene una capa subyacente y por último una capa subrasante, que es la última capa antes de poder coronar con una capa o un encarpetado. Para poder nosotros entenderlo, si vamos a tener una carretera de 10 metros, debemos de tener por lo menos en ambos lados 2.5 metros más de material en cada uno de los lados. Eso lo que va a hacer es aprisionar el material central. La estabilidad o base de los terraplenes van a darse y van a existir por ello que si no se trabajan bien o no se comprimen bien, que es el tema que vamos a ir, es compresión, pueden existir algunas fallas como son fallas por hundimiento o fallas por extensión. Edgar, no sé si nos puedes leer, por favor, esta diapositiva. Sí, estabilidad de las bases de terraplenes. Tipos de fallas por rupturas por la base. La ruptura por la base puede producirse de diferentes maneras. El terraplén puede hundirse más adentro del suelo que lo sostiene, accidente que se denomina falla por hundimiento. El terraplén justo en la capa de suelo que lo sostiene puede extenderse deslizando sobre un extremo inferior de arcilla excepcionalmente blandos o sobre capas de arena o de limo de continente agua bajo presión. Este tipo de ruptura se denomina falla por extensión. Gracias. Bueno, vamos y también existe el tipo de falla por sifonaje. Cuando el terraplén tapona una vía de agua, puede también fallar por sifonaje como consecuencia de la erosión retrógrada ocasionada por los vertientes de agua que emergen del terreno cerca del pie de agua. Abajo del terraplén suele viajar. Vamos a ver que ese tipo de fallas nosotros los conocemos, tanto el de hundimiento como el de extensión, como el de sifonaje. ¿Cuáles son ellos? Bueno, el hundimiento, jóvenes, es cuando literalmente tenemos un hundimiento como un socavón. Es decir, que por algún tipo de falla, como puede ser el sifonaje, es decir, el paso de alguna vertiente de agua, se va socavando y de repente se va sentando el terreno.
también existe por extensión. Esto es muy común, principalmente en la carretera San Cristóbal-Tuxtla. Se han dado cuenta, no se han dado cuenta que hay una parte de la carretera antes de llegar al puente, yendo de San Cristóbal para Tuxtla o después del puente de Tuxtla para acá, como se quiera ver, que de repente ocupamos el lado derecho de la carretera y de repente agarramos el lado izquierdo. ¿No se han dado cuenta que de repente cambiamos de posición? Que le ponen, ahora sí que hacen que demos ahora sí que nos hagamos más hacia la izquierda o más hacia la derecha. Es normalmente porque tenemos una falla por extensión, es decir, que hay un escurrimiento del material y se pierde y se va sentando. Entonces, ¿qué tienen que volver a hacer? Volver a colocarlo en su posición y volver a colocarlo. ¿Cuándo dejaría de pasar? Únicamente cuando colocaran un encamisamiento en ambos lados, como lo puede tener el paso peatonal, por ejemplo, lo que es en el libramiento, en el caso de Tuxtla. No sé si sí se han dado cuenta. Ya entendí la parte del paso peatonal, hijo. Sí, 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 yo se me he dado cuenta. Ahí en Tuxtla, no sé si se han dado cuenta en el libramiento. En el libramiento, que ahí sí que tiene lo que es el libramiento, tiene lo que es un encamisamiento, tiene unas placas de concreto armado en ambos lados, y ahí sí ya no tenemos la filtración o la extensión del material de las paredes. Hay una parte que es de Tuxtla a San Cristóbal, que donde se desvía uno porque se quedó como el pedazo de carretera hundido, ¿no? Sí, exactamente. Es una parte que tiene años, que siempre pasa, así que es por temporadas. Ahora sí que ocupamos del lado derecho, se hunde y nos mandan al izquierdo. Componen y vamos de regreso y estamos dando vueltas. ¿Y esa falla se dieron cuenta después o justo al momento que la estaban construyendo? Se dieron cuenta después. Ah, ya. El problema que existen en toda la carretera es que existen cavidades muy grandes dentro de la carretera y han hecho el procedimiento de cocimiento. ¿Qué significa cocimiento? No significa que van a poner a calentar algo, sino que agarran concreto pobre, si se puede decir, con valores de 200 o menos, altos niveles de grava, y una cierta cantidad de agua. Eso para que pueda tener cierta cantidad de caída. Y donde hay fallas, le van soltando concreto. Y se han ido miles, bueno, cientos de metros cúbicos y miles de metros cúbicos de material y no se llegan esos grandes huecos a ocupar. Estaba la teoría de que en algunos de esos cerros se estuvieran yéndose a laderas o ríos, es decir, que tenga un desfogue y no se dieran cuenta que el material siguiera saliendo. Es como si tuviéramos un vaso que tiene hoyo, aunque lo estés llenando, siempre va a salir. Es por eso también que en ocasiones hay como ondas. En el suelo, en el terreno, que de repente empiezan a aparecer Ajá, como si sí, fuera. Sí, porque se empieza a hundir. Se llama hundimiento diferenciado. No es parejo el hundimiento, sino solo en unas partes. Ese es porque hay agua o hay algún tipo de elemento freático cercano. a todo esto que usted acaba de mencionar, en general se llama falla por mecánica de suelos o falla del terraplén. Es que el terraplén es por un error de mecánica de suelos. Ok. Y es Norm- por eso que Normalmente, me imagino que por la humedad o algo así, le meten las mangueras en medio, que son como filtros. la manguera no es que sea un filtro. Los tubos que le ponen a cualquier tipo de terraplén o, por ejemplo, a un muro de contención, lo que hacen es que la humedad existente salga, que no se quede interna. Si Ok, recuerdan el ya. tema anterior, si se acuerdan del tema anterior cuando hablábamos de fases de los suelos, Yair, creo que contigo lo vimos, ¿no? Sí, sí, creo que lo vemos en la clase de Teníamos construcción. 3 fases y tú me decías, es que son 3 estados. No, son tres Sí, fases. Tenemos el el líquido suelo, gaseoso la parte y... sólida, después alrededor tenemos un poco de parte líquida, de agua, y recuerden que también dentro de los espacios también hay aire. Entonces, sólido, agua y aire. ¿Qué es lo que pone? Se pone un tubo para que el agua y el aire no estén ahí y vayan saliendo. Entonces, cuando se compactan, solo vaya quedando pura parte sólida. Pero si se deja esa agua, va acumulándose y a veces se va haciendo más grande. Por eso se hacen este tipo de sistemas, de dejar algunas tuberías para que pueda por ahí salir el material, el agua principalmente. Oh, ya. Haya una Gracias. acumulación. Gracias.
El pavimento lo podemos definir como la capa o capas de materiales apropiados, normalmente en el nivel superior de las terracerías y la superficie de rodamientos, cuya principal función son las de proporcionar una superficie uniforme, de color y textura apropiada, resistente a la acción del tránsito, intemperismo, ahí es M, no es R, intemperismo, y otros agentes perjudicales que permitan transmitir adecuadamente todos los esfuerzos de cargas hacia la parte de la terracería. Es importante entender que incluso en el pavimento existen características que lo hacen. Es una parte importante la parte de textura, es decir, la cantidad de abrasión que tenga. Hay veces que los pavimentos, aunque todos están hechos de una base en chapopote, hay algunos que les ponen más gravilla y unos menos gravilla y también por eso tienden a fallar. Hay algunos que tienen más pérdida de material, hay unos que tienen menos pérdida, hay unos que se vuelven más lijosos y unos que se vuelven más abrasivos. Siempre la intención es materiales que sean de cierta manera abrasivos para que tenga uno buen agarre. Vamos a ver que van a existir, como les digo, el pavimento rígido que está hecho con hormigón y abajo debe tener una subbase y una subrasante, es decir, solo 3 materiales. La capa de hormigón, la subbase y la subrasante. Normalmente aquí, ¿qué hacemos? Una capa de grava o arena y una capa de material mejorado y va la capa de hormigón. Y eso es lo que se hace para el pavimento rígido. Para el caso del flexible, tenemos una subrasante que puede ser el material que tenemos, bien compactado, el material del lugar bien compactado. Después una base que puede ser material mejorado. Y por último, lo que sería el pavimento en base de asfalto. Dentro de esto es importante entender que se deben de aplicar pruebas de laboratorio para el control de compactaciones en terraplenes y capas de un pavimento. La compactación es un proceso mecánico para reducir el volumen de los materiales, con el fin de que estos sean más resistentes a carga. A mayor compresión, mayor resistencia. La clase pasada, precisamente, veíamos una prueba que se llama el de límite líquido, si se acuerdan, LL, que decía que a mayor cantidad de número de golpes, ¿qué es lo que cuando yo aplico más golpes, ¿qué es lo que le estoy sacando al suelo? ¿Alguien se acuerda? Hacíamos. ¿Cómo se pregunta, Inge? La clase pasada vimos límite líquido y venía una prueba y les voy a colocar la fórmula porque creo que eso es lo que les va a ayudar a recordar. Límite líquido es igual a humedad por número de golpes entre 25 elevado a la 0.121. Entonces, dependiendo de la cantidad de número de golpes, algo bajaba. ¿Se puede recordar qué era? Cuando el número de golpes aumentaba, ¿qué es lo que disminuía? El agua, creo. El agua. La Subía. humedad disminuye. Exactamente. Bueno, sube. Al comprimir, sube, pues, pero me refiero a que en porcentaje baja. Al principio, en una muestra, yo tengo una cantidad de humedad. Si yo voy comprimiendo, el agua al salir hacia arriba se evapora, pero va a ir perdiendo humedad. ¿Dónde? En el suelo. Y eso es lo que se hace en la compactación. Ese es un principio básico de la compactación. Por lo regular, el cuerpo de un terraplén tiene que alcanzar una compactación mínima del 90%, compactación mínima del 90%, y para capas subyacentes por lo menos del 95%. Hablando de una cimentación, compactación mínima igual 90%. ¿Cómo se realiza? Pues vamos pasando una máquina, compactando en capa por capa. Se le suelta agua para ocupar los espacios. Jóvenes, se suelta agua para que los espacios que son aire se ocupen por el agua y si hay por ahí polvo del mismo material se sedimente y se solidifique. ¿Con qué? Con la vaporización. A ver, el agua se suelta. Al soltarse todos los polvos que tenemos, recuerden que al desfragmentarse el material se vuelve polvo. Ese polvo se desfragmenta, entra a la máquina, va aplastando. ¿Qué es lo que hace? El exceso de agua vuelve a subir y se evapora, pero el poquito de agua que quedó es absorbido o es sedimentado con el material que se puede sedimentar con ese polvo, se junta y se vuelve una argamasa, entonces se empieza a solidificar y se empieza a sentar. Por eso se le va soltando una cierta cantidad de agua para irse pudiendo hacer. Inge, una pregunta. Ande. Yo tengo una curiosidad, cuando un ingeniero renta un equipo y me dice, si es 1 tonelada 200 para que pasara así como usted dice ahorita en una compactación, regresa y me dice, fíjate que ocupo uno más grande porque no alcanzó
mi nivel de compactación o no alcanzó el grado de compactación? O sea, es lo que no entendí. ¿Realmente después de compactar se mide? Lo que vas midiendo es la cantidad de penetración que puedes tener. ¿O de cuánto baja, no? Exactamente, es como si tú agarraras una varilla. Agarra una varilla, el nombre es un penetómetro, así con ese lo podemos entender más fácil. Agarras este elemento y lo empiezas a hincar, le empiezas a pegar como si fuera un marco. Y se empieza a ver, bueno, no, realmente no le pegas tanto, sino que es por caída, por debido a la gravedad, y se ve qué tanto penetra. Significa que con esa máquina no se logró la suficiente compactación. Entonces tienes que cambiar a una más pesada para lograr ese nivel de compactación. Oye, gracias. ¿Sale? Ahí a lo que te refieres, aquí está. No sé si lo puedes leer, por favor, ahí, Miguel. Claro. Dice grado de compactación. ¿Dónde está? ¿Dónde dice dónde? Y abajito. Ah, no, no, perdón. Ok, grado de compactación de un suelo. En relación expresada, el porcentaje entre el peso volumétrico seco del lugar, el correspondiente peso volumétrico seco máximo obtenido en laboratorio, expresándose de la siguiente forma. G por C por es igual, abrimos paréntesis, entre Y y A. Peso volumétrico seco del lugar. Peso volumétrico seco del lugar. Abajito dice, es la... Ok. Grado de compactación del suelo y el peso volumétrico seco del lugar sobre el peso volumétrico seco máximo del suelo en kilogramos sobre metro cúbico. Es práctica común el obtener el peso volumétrico haciendo una pequeña excavación que se conoce con el nombre de cala volumétrica, de la cual se obtiene el peso del material extraído y el volumen de dicha excavación. Sale. Gracias. Entonces, este grado no es más que una vil relación, como lo podemos ver. ¿Qué relación es? Dice que es la relación entre el peso volumétrico seco del lugar, peso volumétrico seco del lugar y el peso volumétrico máximo del suelo. Es decir, checamos, agarramos una muestra del peso volumétrico del lugar. Lo dejamos así, en teoría está seco. Y después tomamos un peso volumétrico completamente seco en horno, es decir, lo máximo. De ese mismo material lo ponemos en horno y vemos cuál es lo máximo. Y vemos qué grado de peso volumétrico, qué grado de compactación podemos tener en el suelo. Por supuesto que este grado va a depender de la cantidad de compactación que podamos tener. ¿Quiere que siga leyendo esa parte? Así es, se da a favor. Ok. Las pruebas de campo sirven para encontrar el peso volumétrico seco alcanzado en la obra. Se realiza un sondeo a cielo abierto con profundidad igual al espesor de la capa y con un ancho a 3 o 4 veces el tamaño máximo del agregado. El material se extrae, se coloca en una charola para conocer el peso húmedo y se toma otra pequeña muestra para conocer su humedad. Con estos datos se obtiene el peso seco, se tiene que calcular el volumen vaciado, arena con granulometría uniforme en el lugar del sondeo. Teniendo el peso seco y el volumen, se calcula el peso volumétrico seco. Gracias. Esa es una manera de hacerlo. Existen pruebas de compactación en laboratorio y pruebas dinámicas. Vamos a ver ahorita una de las pruebas más comunes, como le estaba diciendo, esta es una prueba de laboratorio que se coloca un elemento y por caída se va denotando. Se coloca un material en un cilindro y se le suelta un elemento que se llama pisón. Este pisón tiene un peso de 5.5 libras, una masa, y se suelta desde una altura más o menos de 30 centímetros, es decir, del tamaño de un pie. Se suelta y por caída
se va viendo cuánto se va comprimiendo. Eso permite el conocimiento del material. Se va realizando esta prueba de Proctor y Porter con un cierto nivel de repetición. Pero para lo que su compañero nos decía, a ver, permítanme, voy a regresar a donde estaba. Aquí estaba. A ver, permítanme, que no puedo pasar no pude pasar un video. Ahí está. Este es un penetrómetro digital, el cual se hace la prueba directamente en el suelo que se quiera conocer cuál es su resistencia mecánica y su nivel de compactación. De penetración del suelo utilizando un penetrómetro. Para este protocolo necesitamos un penetrómetro. El anterior es un digital, esto es uno analógico. Me imagino que cuando te llegaron a ver, Miguel, imagino que este ingeniero debe tener un elemento de este tipo y con eso realice esa prueba. Hojas para anotar datos y un lápiz o pluma. Coloque el penetrómetro perpendicular a la superficie del suelo. Levante la pesa del penetrómetro lo más posible. Déjela caer. Repita este procedimiento hasta que el penetrómetro haya alcanzado la profundidad deseada. Cuente el número de impactos que requirió para alcanzar esta profundidad y regístrelo. Repita el procedimiento hasta alcanzar la máxima profundidad de muestreo. Durante este proceso es importante que tenga cuidado con sus dedos. No agarre el mango y suelte la pesa al dejarla caer. Además, no fuerce la pesa hacia abajo. ¿Y si se topa con piedra? Por eso no se hace únicamente una prueba, se hacen varias. Ok. Sí, pues se hacen varias muestras para que
la prueba no sea válida. Ok, en diferentes puntos, me imagino, En ¿no? diferentes puntos, a eso me refiero. Ok. O sea, no sé si tengan alguna duda o pregunta, No, sobre eso no, está ¿no? claro. Creo que ya quedó más claro. Entonces, vamos a ver que todas estas pruebas para los materiales se suelen hacer para poder conocer, y es importante por eso tener los límites de plasticidad y granulometría, los pesos volumétricos secos, y a partir de eso poder conocer ahora sí qué tipo de suelo y qué trabajo vamos a realizar para poder lograr tener un tipo de terraplén o un tipo de elemento bastante bueno. Aquí podemos ver por eso que todas las pruebas que hemos visto tienen un porqué o porqué una realidad. Aquí están haciendo la misma prueba con este pisómetro, solo que la están haciendo en laboratorio con un suelo completamente seco. En el otro estábamos haciéndolo con el suelo en el lugar. Por supuesto que ahí agarraron un material, un lugar normal, pero la realidad es que nosotros ya debimos de haber trabajado con algún tipo de compactación.